Ya estamos de vuelta, hablamos de otro asunto también muy polémico, el futuro de los 3 aeropuertos gallegos, porque finalmente va a ser el Ministerio de Fomento quien diseñe, o intente al menos, diseñar una estrategia de coordinación para rentabilizar a los 3 aeropuertos. En el siguiente informe, Alba García tiene todas las claves para entender lo que está pasando. El Ministerio de Fomento está determinado a mejorar la eficiencia de los 3 aeropuertos gallegos. Lo hará a través del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, un órgano que contará con la representación, entre otros, de la Xunta y los ayuntamientos de Santiago, A Coruña y Vigo. El primer paso hacia su creación se dio ayer. Fomento, Gobierno Autonómico, regidores de las 3 ciudades y representantes de la patronal se reunieron en La Bacolla. El encuentro se cerró con un acuerdo para que AENA elabore un primer borrador del plan estratégico. Es importante hacer estas reuniones para empezar a estudiar cuál es la estrategia conjunta de los aeropuertos gallegos para mejorar la conectividad, mejorar la eficiencia. Para Xunta y Gobierno Central, que las 3 terminales complementen su oferta es la clave de la competitividad, algo en lo que coincidieron los alcaldes de Santiago y A Coruña. Tener 3 aeropuertos Galicia no puede ser una fuente de conflictos, sino que debería ser una fuente de oportunidades, que lo que queremos son, desde luego, vuelos regulares, vuelos, desde luego, que tengan buenas conexiones y a precios razonables, ¿no? La nota discordante la puso el regidor de Vigo. Para Abel Caballero, Peinador está discriminado por las ayudas que la Xunta da a Ryanair en Santiago y por las que concede el Gobierno de Portugal a Oporto. Creo que se está sometiendo desde la Xunta de Galicia al aeropuerto de Vigo un acoso absolutamente intolerable. Pero tienen que eliminar las ayudas de la Xunta de Galicia al aeropuerto de Santiago y hay que decir al Gobierno de Portugal que haga lo mismo con el aeropuerto de Oporto, porque tiene enormes ayudas. El representante de la Xunta en la reunión no quiso entrar en el debate de las ayudas. El conselleiro de Infraestructuras aplazó cualquier decisión en materia de subvenciones a conocer el informe de AENA. Débese abordar cos elementos e as ferramentas técnicas necesarias, suficientes e independientes para poder acertar e non malgastar os cartos públicos, que ese é o obxectivo da Xunta de Galicia. Con esta reunión se dio el primer paso para analizar la crisis que vive el sistema aeroportuario gallego. Las 3 terminales cerraron el primer cuatrimestre del año con más de 100.000 pasajeros perdidos respecto a 2012, que ya se había ganado el título del peor ejercicio desde 2005. Bueno, no sé si habéis seguido la reunión y el tema desde hace meses evidentemente está sobre la mesa, además que los 3 aeropuertos están perdiendo pasajeros, ¿no? Precisamente creo que el de Vigo el que más, ¿no? El de Santiago el que menos, ¿no? La capital de Galicia, pero bueno, que están los 3, la situación es complicada. ¿Es posible hablar de una estrategia conjunta, como decía la secretaria de Estado, Alfonso, tu parecer? Hombre, sí, es un tema recurrente que llevamos meses, es el culebrón de siempre, el tema del localismo, ¿no? Que se puede manifestar bien a través de las universidades, antes de las cajas y ahora de los aeropuertos. Yo creo que va a ser difícil que entre los alcaldes se pongan de acuerdo porque, como decía Churchill, la diferencia entre los estadistas y los políticos es que los estadistas miran a las próximas generaciones y los políticos miran a las próximas elecciones, ¿no? Entonces, yo considero que aquí tiene que haber una complementariedad entre los 3 aeropuertos, es impepinable y si no, bueno, pues está claro que Oporto va a seguir incrementando el mercado de pasajeros gallegos, que aspira a que dentro de pocos años sea ya del 20% del total, ¿no? Es curioso porque además los políticos parece que tampoco miran lo que pasa alrededor, ¿no? Es decir, en otros países este tipo de situaciones ya se han vivido y se han solucionado. Pero no hay problema porque Abel Caballero va a hablar con Pasos Coelho. En Portugal lo hemos escuchado ahora mismo. No sé cómo se han tomado los portugueses. ¿Verdad? Yo creo que está el comentario de Caballero como un tema de injerencia diplomática, ¿no? José, ¿cuál es tu visión del asunto? Bueno, yo creo que Galicia no debería tener 3 aeropuertos, que fue un error histórico, pero bueno, eso ahora ya no los vamos a derribar. Y evidentemente ahora nadie va a decir que haya que cerrar alguna de las infraestructuras. Lo que habrá es que racionalizar su uso y coordinar sus servicios. Yo estoy con Alfonso, que si esto se deja en manos de los alcaldes, vamos a asistir a la eterna batalla localista que lleva años y años y decenios. Quiero recordar aquí que el exalcalde de Coruña, Francisco Vázquez, en un célebre acto inaugurando la pista de Albedro, gritó aquello de sarna para el resto de Galicia. Llevamos años y años así.
Ahora se intenta poner en marcha un comité de coordinación. En la época del ministro Blanco ya se intentó un comité de rutas. Yo creo que la Xunta y el Ministerio de Fomento, uno de los dos o ambos, deberían tomar cartas en el asunto y alguien con autoridad tomar una decisión. Mientras todo quede en manos de las negociaciones de los alcaldes, y más en este caso siendo alcaldes de distinto signo político, yo creo que va a ser la historia de nunca acabar. Ana. Pues yo creo que Fomento y Xunta sí se han puesto a trabajar en este asunto, porque tú preguntabas si va a ser posible. Yo creo que es imprescindible que se coordinen los tres aeropuertos, porque si no, al final lo único que se va a conseguir es que se refuerce todavía más el aeropuerto de Oporto. Y bueno, por lo que hemos escuchado de las declaraciones... Pero no está mal planteada la batalla, quiero decir, a mí me da la impresión, No, ayer la batalla escuchaba que tiene que ser contra Oporto. Es decir, no es contra Oporto, pero tiene que haber siempre una estrategia comercial, una estrategia de ruta, un plan conjunto de los tres aeropuertos, que es lo que se ha comprometido a hacer AENA en el plazo de un mes. Es decir, pongamos orden en esto, porque no puede estar un aeropuerto compitiendo con otro, porque al final lo que consigues es que los tres aeropuertos, como hemos visto, pierdan cada vez más. Sí. Y otra cosa que lo que hemos visto estos años también han sido unos excesos, porque yo creo que las terminales que se han construido, ¿no? A ver quién hace la terminal más grande, pues a mí me parece un poco irracional, y además teniendo en cuenta, que encima la de Santiago no se ha pagado, porque Ana Pastor, cuando llegó al Ministerio de Fomento, se encontró con un agujero de 40.000 millones de euros y se encontró además con que ni una sola de las expropiaciones que se había hecho en la etapa de Blanco se había pagado. Es decir, se hizo y no se ha pagado. O sea que todavía es peor lo que... Y todavía hay una vacía, ¿no? Y hay un proyecto que no se ha suspendido para ampliar Albedro, que incluye también un montón de expropiaciones. Entonces es un centenar de casas, creo. 220 millones de euros costó la ampliación de la Bacolla, a todas luces innecesaria. Pero no solo hay casos de eso, errados de ese tipo. En Vigo se construyó un aparcamiento espectacular que está vacío, al lado del aeropuerto, que está completamente vacío y sin conexión con el IFEBI, que está enfrente. Y eso sin el boicot que se hizo al comité de rutas o cosas de este estilo, ¿no? Pero yo creo que en los aeropuertos gallegos hay varias cosas que tienen que tener claro todo el mundo y sobre todo la sociedad gallega. Es imposible la viabilidad de los tres. Es imposible porque el de Vigo pierde anualmente 10,6 millones de euros. El de Santiago, el de La Coruña 6,5 y el de Santiago 5,2 millones de euros cada año. Entonces, quiere decir que esa es una situación inviable. Entonces, ante eso, solo queda una reflexión y un punto de vista, ¿cómo diría yo?, de sentido común, que es aprender lo que hemos hecho y salió mal, y lo que hemos hecho y salió bien. De lo que hemos hecho y salió mal, ¿qué conclusión sacamos ahí? Hombre, evidentemente, la primera es que las subvenciones a las compañías, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque la compañía, a la medida que está, se marcha, en la medida que no tiene subvención. ¿Qué se ha hecho bien? Hombre, se han hecho bien algunas cosas, y yo tengo que decirlo aquí. Una de ellas que se ha hecho bien, por ejemplo, es la gestión que ha hecho la Diputación de Pontevedra en el aeropuerto de Vigo con el convenio que logró con Air Europa. En el año 2007, el aeropuerto de Vigo alcanzó el récord histórico de Galicia con 1,4 millones de pasajeros, y con 48 vuelos semanales a Madrid, y lideró los viajes a Madrid de Galicia. Eso no le costó un duro a la Diputación de Pontevedra. No le costó un duro porque era un acuerdo de promoción turística y de intercambio entre Air Europa y la Diputación de Pontevedra. Por eso creo, si me permites, que el tema fundamental en los aeropuertos es sustituir el concepto de ayudas, como viene sucediendo hasta ahora, por el concepto de equilibrio financiero. Equilibrio financiero entre que hay que combinar lo que son los intereses del aeropuerto con los intereses de las compañías, los intereses de la promoción turística de Galicia con los precios competitivos, es decir, inversiones que produzcan retornos. Eso se vio viable y tuvo una gestión extraordinaria en Vigo. Desde el año 2007, el aeropuerto de Vigo, que digo, en el año 2007 tuvo 1,4 millones de habitantes, pasó a finales del 2012 a tener 800.000. Es decir, perdió el 43% de los pasajeros. Y eso que en ese periodo, del 2007 al 2012, recibieron las compañías 5 millones de euros de subvención. Es decir, con lo cual, eso es inviable. Entonces, o hay coordinación y complementariedad, o no puede ser.
Y si me permites un apunte final, muy rápido. Martín, tenemos que enviarle como representante a la comisión. A negociar. Martín tiene que negociar. Es decir, que son datos que están ahí. Quiero decir, lo que no puede ser, y yo no quiero ser pesado, pero podría ofrecerlo más alto, pero quiero decir que lo que no puede ser es que un gallego que quiere estar en Madrid a las 8 de la mañana no pueda. En Galicia entran 17 vuelos, al revés, entran 20 vuelos de Madrid y salen 17. Bueno, pues de los 17 que salen, de los 17, 15 salen en la misma franja horaria. Es decir, entre 9 y 10 de la mañana, entre 1 y 2 de la tarde, entre 9 y 10 de la noche. Bueno, y a ver de dónde salen los de Lugo, ¿no? Porque evidentemente... Bueno, de Lugo hay gente que está yendo a Asturias. Hablamos de Oporto, pero no hablamos del aeropuerto de Asturias, que está captando mucha gente. Y de Vigo me imagino que habrá mucha gente que va a Oporto. De todas maneras, vamos a... de Vigo. ¿Cómo? Que pasa en todo Galicia, eso. Claro, efectivamente. Sobre todo los vuelos transatlánticos es Oporto que se los está llevando. De todas maneras, hemos querido salir a la calle para testar un poquito la opinión de la gente, del ciudadano de la calle con respecto a estos tres, el futuro o la viabilidad de estos tres aeropuertos. Estos son los testimonios recogidos. Diceme que tres aeroportos son demasiados, con un chegaría. Bueno, eu creo que sobran dous, o norte e o do sur. Hombre, yo creo que tres en una autonomía creo que sí que sobra, sobre todo ahora en este contexto de crisis económica. Sería un despilfarro inútil, ¿no? A miña opinión é que tres aeroportos funcionando normal en Galiza é complicado, non se entende. Pues deberían de ponerse de acuerdo por lo menos para trabajar juntos, que sería la mejor forma de tener más gente, ¿no? Yo también me parece que por lo menos uno sí que sobra, porque no es una comunidad tan grande y son demasiados. Entonces, caixa un... Que es normal que si se andan peleando, pues no tienen gente, le tiene que escapar, claro que sí. Y deberían de tener un poquito más de ayudas para que vaya mejor la cosa. Bueno, siempre me asombra el sentido común de la gente, ¿no? Ahí está la respuesta, quiero decir, los alcaldes deberían escuchar a la ciudadanía, ¿no? Es el sentido común que prima. Conste, estos testimonios fueron recogidos esta mañana en Santiago de Compostela. Solo había un caso, ¿no? Uno que decía que elegía Santiago. El resto, que son probablemente ciudadanos de Santiago de Compostela, pues optaba por eso, por un sentido común y racional, ¿no? Hombre, que esto del sentido común y racional es una cosa etérea y volátil, como piuma al viento. Yo traje aquí una cuestión que podéis ver, que era lo que decía Abel Caballero cuando era ministro de Transportes, alabando, lo puede ver, era en el Correo Gallego del 5 de octubre del 1985, donde decía que el aeropuerto, dice, el ministro valoró las instalaciones de Peinador, al que situó en un segundo, pero importante plano, como aeropuerto complementario del Internacional de Navacolla. Eso lo decía Caballero el 5 de octubre de 1985. Y tenía mucha razón. Tenía mucha razón. Por eso, y a eso deberíamos ir, seguramente. Por ¿no? eso seguramente lo nombraron hijo adoptivo de La Coruña en 1990 por la inversión de 1.100 millones que hizo para la ampliación del metro. Bueno, entonces, quiere decir que las opiniones mudan. Es verdad una cosa que yo debería decir, que creo que habría que decir en esto. Yo creo que no, esto que dice Caballero, de que, en fin, hay una especie de conspiración así para hundir el aeropuerto de Peinador, en fin. Lo que sí es verdad es una cosa que Coruña ha roto un poco la baraja cuando ha empezado a poner mucho dinero encima de la mesa subvencionando líneas aéreas. Eso sí es cierto y eso ha creado un desequilibrio y ha un poco propiciado la situación actual. Lo que pasa es que el problema, ¿no?, que tiene Caballero es que él no consigue aprobar esas ayudas porque el bloque no las apoya. Entonces, el problema que tiene él no es con Carlos Negreira ni con la Xunta, es con el bloque dentro del Ayuntamiento de Vigo porque no apoya su política aeroportuaria. Pero, aparte de eso, yo di antes el dato de que
desde 2007 a 2012 las compañías del aeropuerto de Vigo recibieron 5 millones de euros y, sin embargo, el aeropuerto perdió el 43% de sus vuelos. O sea, que más que cuestiones de ayuda, yo creo que la cuestión era complementarse, coordinarse y, sobre todo, especializarse. Porque, por ejemplo, en el País Vasco hay 2 aeropuertos que están perfectamente especializados y los 2 en los primeros rankings de España. Uno de mercancías y otro el de Foronda, de Vitoria, de mercancías y otro de pasajeros. Entonces, quiere decir que por ahí iría un poco el futuro. Sí, yo creo que ahí has dado en la clave, ¿no? Por ubicación, Santiago, yo creo que, y no trato de barrer para casa por el hecho de que yo viva cerca del aeropuerto y tal, pero Santiago tiene que ser el aeropuerto central de Galicia por una cuestión de ubicación, es decir, nadie del sur va a ir a Coruña a coger un avión y tal, y no solamente no tendríamos que competir con Oporto, sino que incluso algunos expertos dicen que tendríamos que tener buenas conexiones con Oporto porque nos daría salidas al exterior, ¿no? Entonces, yo creo que estamos haciendo las cosas francamente mal y que para poder llegar digamos, a una solución de futuro tenemos que superar esas luchas localistas de los alcaldes. Pero bueno, eso pasa, eso que decía Vázquez, que ese punto de inflexión en alcaldes no se puede dejar. Claro. No, yo creo que ser un ente gestor y un ente gestor independiente y técnico. Yo creo que por eso la reunión, para que la lenta agonía no siga. La reunión de ayer y el hecho de que sea AENA la que ahora tenga la responsabilidad de organizar este plan, pues le da más garantías que si fuese cada uno de ellos. Se supone que los criterios van a ser absolutamente técnicos y que... De todos modos, yo haría una crítica al Comité de Rutas y a lo que está haciendo AENA. Una crítica con todo el cariño que se quiera, pero una crítica. Porque yo lo que no acabo de entender es por qué en ese Comité de Rutas está, por ejemplo, el alcalde de La Coruña, el alcalde de Vigo y el alcalde de Santiago. Los aeropuertos, que se sepa, no son de los alcaldes, ni de las ciudades, ni de las ciudades. Deberían ser, en todo caso, estar representados gente que representaran el área de mercado. Pues, por ejemplo, el presidente de la Diputación, pues probablemente con muchísima más autoridad tendría que estar, los presidentes de las diputaciones, las asociaciones de empresarios, las asociaciones turísticas, es decir, alguien que conforme el área de mercado del aeropuerto, más que el alcalde, que no, realmente él no es el dueño del aeropuerto. Bueno, lo dejamos aquí, se nos acaba realmente el tiempo, ha sido un placer tenerles en esta mesa. Josep, bienvenido, espero que vuelvas, ha sido muy interesante tus aportaciones, muchas gracias. Ana, gracias igualmente. Martín, como siempre, también muchísimas gracias, y a vosotros dos, Ana y Alfonso, como siempre, a ustedes, por supuesto, mi agradecimiento por habernos acompañado una noche más. Les espero pasado mañana, el jueves, estaremos aquí entrevistando al abogado de la Catedral de Santiago de Compostela en el caso del Códice Calixtino. Hasta entonces, pasen una muy feliz noche. Adiós.